Hola, hoy hablaremos sobre química. Este es el nuevo módulo en el que trabajaremos durante este mes. Cuando hablamos de química, estamos hablando de esa ciencia que estudia la materia, cómo está formada, cómo está constituida y sus transformaciones. Pero es necesario también saber qué es materia, porque si química es la ciencia que estudia la materia, entonces, ¿qué es materia? Bueno, materia es todo aquello que tiene masa y que tiene volumen, todo aquello que podemos percibir a través de nuestros sentidos. Los seres humanos estamos constituidos por materia, los seres inertes como la silla donde estás sentado, la mesa donde estás apoyado, el portátil, el computador o la tablet que tienes en la mano, todo eso es materia. ¿Por qué? Porque tiene masa y tiene volumen. Ahora, ¿desde cuándo existe la química? Realmente la química pasa por varios periodos. Uno de estos periodos son, o bueno, los periodos de la química son la prehistoria y la antigüedad, el periodo griego, la alquimia, iatroquímica, flogisto y moderno. Podemos decir que desde la prehistoria, desde la existencia del hombre, de la humanidad, existe la química, pues el hombre en su afán de alimentarse, de sobrevivir, de subsistir, hizo uso de los diferentes instrumentos que tenía a su alrededor, desde una piedra, el fuego, los huesos de los animales, todo lo que podía usar que tenía a su alrededor, lo tomaba para poder elaborar herramientas y así poderlas utilizar para la sobrevivencia. Este periodo, cuando empieza el hombre a descubrir la piedra y a darle uso, se llama Edad de Piedra. Y con el descubrimiento del fuego le permitió defenderse de depredadores, además de protegerse del frío, cocinar y transformar materiales. Se dice que los primeros hombres empezaron a utilizar instrumentos que servían de la naturaleza tal cual como la encontraban. Los huesos de los animales de buen tamaño o ramas que arrancaban de los árboles eran súper utilizadas como armas de defensa. También usaban las piedras como proyectiles. En las imágenes podemos ver los diferentes utensilios elaborados por huesos, por ramas y por piedras. El calor también le sirvió, el calor obviamente, producto del fuego, le sirvió para alterar químicamente varias sustancias, fuera en la cocción de alimentos o aún en el vestimento, en la vestimenta, también en los utensilios que utilizaban, ya que el fuego le permitió moldear el barro y aún el vidrio, confeccionar cerámicas y otras. Los primeros materiales que usó el hombre eran universales en el sentido que se encuentran en cualquier parte, como la madera, los huesos, las pieles, las piedras de las que ya les he mencionado o les he hablado. Obviamente desde la antigüedad el hombre ha buscado la manera de salir adelante, de sobrevivir y para eso ha hecho uso de lo que tiene a su alrededor, uso de la naturaleza. Vemos en la imagen cómo desde la antigüedad el hombre trabaja en la agricultura, en la caza, ya después mejorando sus técnicas, ya es cuando hablamos de agricultura, de ganadería, de todo esto, pero desde un inicio, desde el inicio del hombre como tal, siempre ha buscado la manera de alimentarse, de vestirse y ha sido a través de las mismas técnicas que ahora pues ya están perfeccionadas. En la edad de cobre toman este metal para fabricar herramientas. También aparece la edad de bronce, la edad de hierro, donde cogen los diferentes metales y empiezan a procesarlos para fabricar armas. Después del periodo de la prehistoria y de la antigüedad aparece el periodo griego.
En este, pues ya aparece la figura de los filósofos que se preocupaban por estudiar el aspecto intelectual y moral del hombre. Ellos querían estudiar el universo mediante las ciencias físicas y naturales, astronómicas, a través de las matemáticas. Y ellos, en su afán de saber por qué estaba formada la materia, empezaron a hablar sobre los elementos de la naturaleza que para ellos eran fundamentales. Ellos hablaban del fuego, del aire, de la tierra y del agua. Decían que cada elemento compartía una característica o dos características con otros elementos. Por ejemplo, el aire compartía junto con el fuego, que era caliente, y con el agua, que era húmedo. El agua compartía la humedad del aire y el frío de la tierra. La tierra compartía el frío del agua y lo seco del fuego, mientras que el fuego compartía lo seco de la tierra y lo caliente del agua. Ellos decían que estos cuatro elementos eran indestructibles y que eran la base de la vida como tal. Algunos de los filósofos que participaron en esta época, Tales de Mileto, fue quien habló del agua como el principio de todas las cosas. Tenemos Heráclito de Efesos, él habló del fuego. Empédocles habló de la tierra y Anaxímenes habló de todo lo que tenía que ver con el aire y lo que a él retorna. Bueno, otros filósofos que estuvieron participando en todo esto fue Aristóteles, quien era discípulo de Platón. Todos en esos momentos pues estaban hablando de los cuatro elementos, que eran aire, agua, fuego y tierra. Sin embargo, Aristóteles agregó un quinto elemento llamado éter. Luego aparece la época de la alquimia, que significa ciencia oscura o arte negro. Esta fue una época de un conjunto de especulaciones y experiencias generalmente de carácter esotérico, pero que hacen parte de la química. Tenían dos metas fundamentales: la transmutación de los metales comunes en oro y plata, es decir, ellos pensaban que todos esos metales que se habían descubierto en la época de hierro, del cobre, en la época de los metales, que todos esos metales podían transformarlos, tenía que existir una sustancia que ayudara a convertir esos metales en oro o en plata. Y además de convertir esos metales, ellos empezaron a hablar a lo que llamaban el elixir de la vida, que era un medio, una sustancia que iba a prolongar indefinidamente la vida. Ellos decían pues que a través de esa sustancia el hombre se iba a mantener joven, no iba a verse afectado por enfermedades y pues que ellos iban a vivir para siempre. Entonces ellos se enfocaron en buscar estas dos sustancias para poder pues convertir todos los metales en oro, o para alargar la vida y eliminar pues las enfermedades. La alquimia pues se vivió de manera diferente según la ubicación. Vemos la alquimia árabe, la alquimia china, pero todas tenían un mismo fin. Miren, por ejemplo, la alquimia china planeaba la inmortalidad física con drogas mágicas denominadas el elixir de la vida. Este era el objetivo que ellos tenían en ese entonces. Bueno, vemos los diferentes tipos de alquimias, como ya les venía mencionando, pero todas con un mismo objetivo. Aquí tenemos, además del elixir de la vida, la piedra filosofal, que era esa sustancia que supuestamente iba a cambiar, iba a transmutar cualquier metal común en oro. Obviamente, esto nunca pasó.
Pero como desde ese entonces, desde la alquimia, el hombre se estaba preocupando por la salud, por las enfermedades, por alargar la vida, aparece otro periodo muy importante llamado iatroquímica. Este periodo, a diferencia de la alquimia, no trabajaba las artes oscuras o no buscaba ciertas sustancias mágicas, sino que se dedicó desde la ciencia a buscar remedios y elaborar drogas con extractos vegetales y minerales para poder ayudar a la salud del hombre. En esta época pues se dice que nace la medicina como ciencia. Bueno, en la iatroquímica se busca encontrar explicaciones químicas a los procesos patológicos, es decir, a las enfermedades, y cómo funcionaba el cuerpo humano, cómo funciona el cuerpo humano. Ya teniendo claro las enfermedades y cómo funciona el cuerpo humano, en esa época se preocupaban por proporcionar tratamientos con sustancias químicas. Ya sabemos que obtenidas de minerales y de plantas, pero que eran procesadas para obtener las medicinas y así poder ayudar al cuerpo. Luego aparece la época del flogisto, una época también muy importante en la química, en la que los científicos buscaban intentaban explicar a través de esta teoría el fenómeno de la combustión y la causa de que algunos elementos fueran combustibles y otros no. Bueno, flogisto en griego significa inflamable. Bueno, todo esto permitió o dio paso a la química moderna, que es la química actual. Anthony Lavoisier, es considerado el creador y padre de la química moderna. Ya él entrega estudios más detallados sobre lo que es la oxidación de los cuerpos, fenómenos bioquímicos como la respiración animal y la relación con los procesos de oxidación, el análisis del aire. Ya empiezan a hacer uso de la balanza para hacer las relaciones cuantitativas en las reacciones químicas, y es de donde sale la ley de la conservación de la masa y estudios en calorimetría. Entonces, bueno, todo esto hace parte de la historia de la química, que es el primer tema que vamos a tratar o que vimos. La idea, muchachos, es que ustedes puedan elaborar un ensayo. El taller va a ser ese, elaborar un ensayo donde van a mencionar cómo se desarrolló la química a lo largo de la historia, obviamente haciendo énfasis en cada uno de estos periodos importantes de la historia de la química. Les recuerdo cuáles son para que los tengan presentes a la hora de elaborar el ensayo. Prehistoria y antigüedad, griego, alquimia, la iatroquímica, el flogisto y el moderno. Muchas bendiciones.